Bueno, vamos allá con el tema correspondiente a la teoría de la unidad didáctica 13, la cual se basa en la estadística bidimensional. Empezaremos diciendo qué es este tipo de estadística y podríamos decir que es la rama de la estadística que estudia de manera cuantitativa el efecto de dos variables, no una como en la unidimensional, sino dos, relacionadas entre sí. Esto es lo que nos tiene que quedar claro. Entonces, ¿qué tipos de variables podemos estudiar? Pues por ejemplo, la relación que hay entre las horas de estudio y la nota de los alumnos en una prueba. Normalmente, contra más horas de estudio tengamos, pues mejor nota sacan los alumnos, pero un exceso de horas de estudio también podría hacer decrecer las notas de los alumnos debido a un exceso de estrés. Por otro lado, podríamos estudiar la relación entre la altura y el peso de la gente de Barcelona. Normalmente a mayor altura, mayor peso, pero no siempre tiene por qué ser así. Muy bien, ahora que ha quedado más o menos claro lo que estamos haciendo, vamos a hablar sobre las representaciones gráficas. Y en este caso, podríamos decir que la dependencia entre dos variables la podemos clasificar como causal, de causa y efecto, no confundir con casual, que sería de casualidad, no estamos hablando de esto, sino de causal, indirecta, concordante y accidental. Vamos a ver un ejemplo de cada. ¿Qué es la causal? Dice, pues una relación causal es aquella en la cual la segunda variable se ve afectada a causa de la primera. Por ejemplo, si estamos estudiando como una variable la lluvia y como otra el rendimiento agrícola. Si hay poca lluvia, el rendimiento agrícola será muy pequeño. ¿Por qué? Porque no podrán crecer las plantas, no se podrán cultivar bien. Sin embargo, si hay demasiada lluvia, el rendimiento agrícola también bajará, porque las plantas se ahogarán y habrá inundaciones, echando a perder pues las cosechas. Otro ejemplo, bueno, ahora un ejemplo de relación indirecta sería aquella en la cual la segunda variable se puede ver afectada por la primera. Por ejemplo, una variable sería la velocidad de los vehículos y la otra el número de accidentes. Normalmente, a más velocidad de los vehículos, pasando una cierta velocidad, el número de accidentes crece. No obstante, no siempre viene tan relacionado como en el caso una variable y la otra, como las dos variables del caso anterior. Vamos ahora a ver lo que sería una relación concordante. Es aquella en la que las variables son independientes, pero existe entre ellas una cierta concordancia. Por ejemplo, las asignaturas de filosofía y matemáticas. En sí, una y la otra no se parecen mucho y no tienen nada que ver. Pero es posible que alguna cosa que hayamos estudiado en filosofía nos sirva a la hora de estudiar matemáticas, o viceversa. O también es posible que, por el hecho de tener los dos exámenes, el de filosofía y matemáticas, el mismo día o la misma semana, los alumnos no puedan estudiar tanto para las dos y acaben fallando en una de ellas. Como podéis ver, no hay ninguna relación entre la filosofía y las matemáticas, pero se podría dar un caso de correlación. Muy bien, y por último vamos a ver la dependencia accidental entre las variables. Es aquella que no tiene ninguna relación entre ellas. Como por ejemplo la variable número de robos en la ciudad y la altitud de las ciudades respecto al nivel del mar. En sí, no hay ninguna relación entre las dos. Es un caso bastante aleatorio, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos a ver cómo se representa esto gráficamente. Utilizaremos para el caso de estadística bidimensional lo que se llama un diagrama de puntos, que nos sirve para determinar la relación entre dos variables. Consiste en representar en cada eje una variable, por ejemplo, en el eje X, la altitud de la ciudad respecto al nivel del mar, y en el eje Y, el número de robos. Como podéis ver aquí, no hay una correlación, no podemos decir que se forma una línea recta o una curva, no se ve una gráfica como la que esperaríamos en una especie de función, ¿de acuerdo? Sino que son cuatro números que están un poco al azar, ¿sí? En este caso nos muestra que estas dos variables, la x y la y, no están relacionadas. En cambio, si miramos el peso y la altura, aquí lo he exagerado un poco para que se vea bien la gráfica, a medida que aumenta la altura, aumenta también el peso. A más altura, más valores de peso. ¿De acuerdo? En este caso hay una correspondencia lineal.
Se ajusta la relación entre una variable y la otra mediante una recta. Y como ejemplo 3 podemos ver el rendimiento agrícola y la lluvia. Hemos puesto en la X la lluvia y en el Y el rendimiento agrícola. Aquí vemos lo que he explicado al principio. A medida que aumenta la lluvia, el nivel de lluvia, aumenta el rendimiento agrícola hasta un cierto punto. A partir de aquí, contra más lluvia haya, más disminuirá el rendimiento agrícola por posibles inundaciones o porque las plantas se ahoguen. En este caso, podríamos decir que para poca lluvia tenemos una relación lineal entre las dos y para más lluvia otra relación lineal negativa también entre las dos. O también teniendo en cuenta toda la gráfica podríamos ver que hay una relación curvilínea, ¿de acuerdo? Entre una variable y la otra. Muy bien. Ahora vamos a estudiar más a fondo la correlación entre estas dos variables. Ok. Aparte del método gráfico, el cual, como ya dijimos en el tema de estadística unidimensional, nos es muy bueno porque nos ayuda a hacernos una idea gráfica y muy directa y muy rápida de los resultados que hemos obtenido y de cómo se relacionan entre sí, pues la relación entre dos variables se suele estudiar aplicando dos técnicas diferentes. Están la correlación y la regresión. Como veremos más adelante, son primas hermanas y están muy relacionadas la una con la otra. Pero empecemos ahora hablando de la correlación, que es la que nos permite medir la relación entre dos variables. Así pues, calcularemos así pues el coeficiente de correlación, también conocido como coeficiente de Pearson. Para ello se necesita calcular la varianza de cada variable y la covarianza. Para la variable x, cogemos los datos de una de las dos variables y hacemos la varianza y posteriormente la desviación típica, en este caso para todos los valores de x. Y para los valores de y hacemos lo mismo. Haríamos la varianza, que sería la sigma al cuadrado, y luego haríamos la raíz cuadrada y tendríamos la desviación típica. Por último, tenemos la covarianza entre x e y. Para este caso deberemos coger los datos de ambos valores, de ambas variables, los datos de una variable x y los datos de una variable y. La varianza de una sola incógnita o una sola variable, ya sea x o sea y, así como su raíz cuadrada para obtener la desviación típica, son algo que ya hemos hablado en el tema anterior, así que simplemente iré haciendo los cálculos sin volver a explicarlos en detalle. En cambio, para el caso de la covarianza, sí que lo explicaré un poco más poco a poco. Muy bien, por último, teniendo las dos desviaciones típicas que vienen a través de las variancias, ¿de acuerdo? Y teniendo la covarianza entre una variable y la otra, podemos, operando esta fórmula de aquí, obtener el coeficiente de correlación, que sería esta R. Vamos allá. Antes de meternos en los cálculos, no obstante, veamos qué valores puede tener esta R. Cualquier R puede tener un valor entre menos 1 y 1. Si la R está entre 0 y 1, ya decimos que hay una correlación positiva. Ojo, positiva no quiere decir que sea buena, ni negativa no quiere decir que sea mala. Simplemente hace referencia a la pendiente de la recta a la cual se ajustan las dos variables. Así pues, cuando comparamos la altura y el peso, vemos que más o menos se puede seguir una recta, que sería esta que pondríamos aquí. Sería lo que se llama una recta de regresión, que es la recta que más se ajusta a todos los puntos, siendo estos puntos estando en la mínima distancia posible respecto a la recta de regresión que la sigue, ¿de acuerdo? En cambio, habiendo hecho este otro estudio entre altura y peso para otra población, para otro grupo de gente, veríamos que en este caso los datos también se ajustan a una recta, pero la distancia entre cada punto y la recta de regresión es algo mayor. En este caso, en el primero, podríamos decir que el R es positivo y tiene un valor muy cercano a 1, un 0,9, 0,95. En el segundo caso, la pendiente de la recta también es positiva, R también lo es, pero el coeficiente, o sea, el valor de R sería un poquito menor, por ejemplo 0,7, ¿de acuerdo? En este caso hemos obtenido unos resultados que nos muestran una correlación mucho más lineal que en el segundo. Muy bien. Ahora veamos qué pasa
cuando R es negativa. No quiere decir, como he dicho antes, que la correlación negativa signifique una mala correlación. Simplemente es el signo de la pendiente, de la recta de regresión, que en este caso, aunque no la he marcado, sería negativa, como veis, como os podéis fijar, si seguís la flecha que está en movimiento, ¿de acuerdo? Lo estoy marcando. Entonces pasaría lo mismo. En este caso hemos visto que la correlación es negativa y se ajusta bastante a una recta. Por ejemplo, aquí sería menos 0,95 el R. En este caso, veríamos mediante esta gráfica, estudiando esta población, que R también sería negativa porque la recta de regresión tendría una pendiente negativa, pero el valor de R se acercaría más a 0, sería de menos 0,7, por ejemplo. Muy bien. Y también podemos estudiar el caso de una correlación débil, que sería esta de aquí. En este caso, veríamos cómo no siguen un patrón determinado. Hay lo que se llama una nube de puntos, ¿de acuerdo? En este caso, el coeficiente de correlación no es ni positivo ni negativo, sería de más o menos 0,5 o menos 0,5. No se puede saber ni si es positivo o negativo. Aquí, por ejemplo, sí que podríamos ver cómo una variable y la otra, pese a ser una correlación más o menos débil, sí que estaríamos en unos valores de más o menos 0,6 y sería positivo, porque la pendiente de la recta formada también lo sería. Muy bien. Ahora que hemos visto qué posibles valores puede tener R y que ya hemos denunciado qué tipo de cálculos haremos y las fórmulas, vamos a hacer un ejemplo concreto. Aquí dice, a partir de los datos de la siguiente tabla entre peso y altura de un equipo deportivo, se quiere determinar la correlación. Muy bien, tenemos lo que sería la variable X, que sería el peso de los atletas, y la variable Y, que sería la altura de los atletas. Al atleta que pesa 95 kilos, le correspondería una altura de 1,99 metros. El que pesa 82 kilos mediría 1,88 metros y así sucesivamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues lo primero, hacemos una nube de puntos para estudiar la correlación. Ponemos en el eje X el peso, tal y como he puesto aquí, y en el eje Y la altura, tal y como he marcado también en la tabla como eje Y. ¿De acuerdo? Entonces vamos poniendo, por ejemplo, a 95 de peso, ¿de acuerdo? Que estaría aquí, le corresponde 1,99 metros, pues estaría más o menos aquí. Y el punto cuadraría aquí más o menos. Iríamos haciendo esto sería el primer punto que hemos estudiado, y para todos los diferentes puntos, para 82 kilogramos 1,88 metros, lo iríamos situando 82 kilogramos 1,88 metros más o menos, iríamos situando cada punto de la gráfica. Y por último haríamos la recta de regresión, ¿de acuerdo? Esto que nos dice que tenemos una dependencia lineal y positiva, con un coeficiente de correlación que se acerca al 1, ¿de acuerdo? Muy bien. Para los siguientes cálculos, si os acordáis de la desviación típica y la variancia, necesitamos la media aritmética de los datos que estamos llevando a cabo. Como en este caso tenemos dos grupos diferentes, la X y la Y, haremos para cada variable la media. En el caso de la X, esta sería 92,6. Sería el resultado de sumar todos los valores de X y dividirlo entre 10, que es el número de valores. Y para el caso Y tendríamos 1,975. Sería el resultado de sumar todos los valores de Y y dividirlo entre el número de valores, que es 10. Muy bien. Pues teniendo esto, vamos a intentar calcular el coeficiente de correlación. Recordemos, dejo aquí apuntadas la media aritmética de X y de Y. ¿Y por qué empezaremos? Pues este es el coeficiente de correlación y estos son las desviaciones típicas, ¿sí? Que para calcularlas partiremos de la variancia de cada una de las diferentes variables. Empecemos por el caso de la variable X. Muy bien. Pues, si os acordáis, la variancia era el cuadrado de la desviación típica. Ponemos sigma al cuadrado de X y solo cogeremos valores de esta fila, la fila de la variable X. Entonces, ¿cómo se hacía esto? Pues era el cuadrado de la diferencia entre el valor menos el valor de la media más el cuadrado de la diferencia entre el valor siguiente menos el valor de la media más el cuadrado, lo he puesto aquí como valor absoluto, pero sería todo el rato, pero sería en paréntesis, ¿de acuerdo? Más el cuadrado de el siguiente valor menos el valor de la media más, seguiríamos así con todos los números, haciendo el cuadrado del valor menos el valor de la media,
hasta completar toda la tabla, toda la fila, que sería el último valor, 88 menos 92,6, todo esto al cuadrado. Muy bien, y lo dividiríamos todo entre el número de datos que tenemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, entre 10. Esto nos da 66,04, ¿de acuerdo? Muy bien, pero nosotros no queremos este valor, esto es la variancia, nosotros lo que necesitamos es la desviación típica. ¿Y cómo es? Pues haciendo la raíz cuadrada, como hemos dicho en el primer tema, de la variancia. Pues haciendo la raíz cuadrada de 66,04 tenemos que la desviación típica del eje de las X es 8,126. Muy bien. Y a continuación haríamos, ahora que ya tenemos la desviación típica para X, calcularíamos la de los datos de la segunda variable Y. Lo mismo. En este caso cogeremos esta media aritmética y haremos el cuadrado de la resta entre el valor de I menos la media de I, más el cuadrado de el segundo valor de I menos la media de I, más, lo vamos haciendo para todos los datos hasta llegar al final, que sería el cuadrado más el cuadrado de 1,95 menos 1,975, que es la media, al cuadrado. Y lo volvemos a dividir entre el número de datos que tenemos, que es 10. De esta manera tenemos que la variancia para la variable Y es 3,17 por 10 a la menos 3, o lo que sería lo mismo 0,00, aquí añadiríamos un 0, 317, ¿de acuerdo? Y haciendo la raíz cuadrada de este valor nos da 0,056 o 5,6 por 10 a la menos 2, ¿de acuerdo? Muy bien, pues ahora ya tenemos la desviación típica de X, que la hemos calculado antes, y la desviación típica de Y, que la hemos calculado ahora, ¿sí? Ok, ¿qué nos queda por calcular? La covariancia. Vamos a ello. Para calcular la covariancia, ¿qué cogemos? Los datos de ambas filas, de toda la columna. ¿Y cómo lo hacemos? Pues será la suma de el primer número de X por el primer número de Y, 95 por 1,99, más el segundo número de X por el segundo número de Y, 82 por 1,88, más el tercer número de X por el tercer número de Y, más, así sucesivamente, seguimos con el cuarto número de X por el cuarto de Y, así sucesivamente, hasta llegar al último dato, que sería el último dato de X por el último dato de Y. Y todo esto lo dividimos entre el número de diferentes valores. Como hemos estudiado el peso y la altura de 10 atletas, pues sigue siendo 10. No me suméis los 10 de uno y los 10 del otro, que daría 20 y sería un cálculo erróneo, ¿de acuerdo? Simplemente es por el número de datos que tenemos, ¿de acuerdo? Tenemos 10 datos por cada variable. Y operando esto, una vez hecha esta operación, le deberíamos restar el producto o la multiplicación de la media de X por la media de Y. Es decir, sería todo esto que hemos dicho antes entre 10 menos, este menos iría en la misma fila, ¿de acuerdo? El producto de una media por la otra, ¿ok? Y esto nos daría que la covariancia es 0,437. Muy bien. Pues ahora que tenemos bueno, aquí lo he puesto al revés, han salido después. Tenemos la desviación típica de X, la desviación típica de Y y la covariancia. Calculamos el coeficiente de correlación, que es la covariancia 0,437 entre el producto de las dos desviaciones típicas, 8,126 por 0,056. Y esto nos da un valor de 0,96, es decir, que está cercano a 1. La correlación sigue una recta porque se acerca mucho al valor de 1 y es positivo, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues esta sería la manera de calcular la correlación entre dos variables y ver si se acercan mucho o poco a una recta. Perfecto. Pero aquí no acaba la cosa, aún falta estudiar la regresión, que nos permite medir la relación lineal entre dos variables. Hasta aquí hemos visto que y con la ayuda del gráfico, que las dos variables cumplen una relación que se acerca mucho a una recta. Ahora, con la regresión, calcularemos la recta, ¿de acuerdo? El valor de la recta que une las dos variables. Muy bien. Esto es lo que habíamos visto antes. Esta es la gráfica, ¿de acuerdo? Entre peso y altura. En este caso se correspondería con esta gráfica en las cuales el coeficiente de correlación es muy parecido a 1. Y se necesita, bueno,
como hemos dicho, hemos calculado la variancia de cada variable y la covariancia. Y para calcular la recta que nosotros queremos, lo que hacemos es coger los datos que ya hemos conseguido anteriormente y ponerlos en esta fórmula que, para los que habéis estudiado el tema de rectas, se parece mucho a la fórmula de la recta punto pendiente, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, esto de aquí sería la variancia para la componente X, ¿de acuerdo? Que ya la tenemos calculada. Lo de arriba sería el coeficiente de correlación. Y y X se dejan tal cual. Y los valores de Y y de X con la raya encima son las medias aritméticas que hemos calculado para cada una de las variables. Muy bien. Vamos allá. Tenemos la media de X, la media de Y, el coeficiente de correlación y el coeficiente, perdón, y la variancia de la variable X. Pues directamente sustituimos y ponemos Y menos la media aritmética de la variable Y igual a el coeficiente de correlación, que lo tenemos aquí, entre la variancia de X, la que nosotros hemos llamado X, ¿de acuerdo? Por, entre paréntesis, la letra X menos la media de la variable X. Muy bien. Y esto, aunque ya salía el cálculo desde el principio, gazapo mío, ¿de acuerdo? Si lo vamos operando, y una vez tenemos estos datos, y los hemos sustituido en la fórmula, lo que hacemos es operar. En primer lugar, dividimos 0,437 entre 66,04, nos da este valor. Lo multiplicamos por lo que hay dentro del paréntesis y seguimos operando hasta tener la ecuación de la recta. Y de esta manera terminamos el vídeo. ¿De acuerdo? Si tenéis cualquier duda, pues ya sabéis que los lunes hacemos la hora de consulta.